¿Cómo estáis? Os doy la más cordial bienvenida. Desde que yo era un adolescente, 14, 15 años, empecé a investigar, a leer, a buscar todo aquello referente al Santo Grial, incluidas películas, programas de debate. El Santo Grial ha sido, desde mi búsqueda espiritual, uno de esos puntos sin resolver que yo sabía que tarde o temprano llegaría ese momento que podría entender. Detrás del Santo Grial hay muchas especulaciones, mucha falsedad, mucha invención, también hay mitos, leyendas, pero la verdad siempre tiene un camino. Y hoy, por fin, mi búsqueda de adolescente va a concluir con un final feliz. Por fin llega el día, como os prometí, hoy sábado, que vamos a poder hablar con un estudioso del Santo Grial. José García ha escrito ya 10 libros hablando de muchos temas profundos e interesantes. Pero hoy en concreto nos va a hablar del Santo Grial. Pero José García no va a especular, no va a decir he escuchado, me han dicho. José García ha investigado durante más de 20 años sobre el Santo Grial y todo lo que hoy tiene que decir detrás va a haber una prueba, un dato científico, un punto de entender que lo que José García va a decir es cierto. Además estoy convencido, he hablado muy poco por teléfono con él, no quería hablar mucho con él porque prefería que todo se resolviera, todas mis dudas, mis deseos, mis anhelos respecto al Santo Grial se resolvieran hoy en esta entrevista. Y estoy sintiendo y estoy vibrando y estoy seguro que hoy esas expectativas que yo tenía sobre el Santo Grial van a quedar satisfechas completamente con José García. José García es escritor, es estudioso científico, historiador, pero sobre todo es un ser muy especial, espiritual, al cual tengo que agradecer enormemente este rato y esta entrevista especial y exclusiva que me regala. No voy a hablar más, no quiero hablar más, porque quien tiene que hablar y mucho es José García, que le tenemos al otro lado en Skype en Sevilla, y vamos a conectar ya sin más dilación con él. Vamos allá. Bueno amigos, pues como os he dicho en la presentación, por fin tenemos ya aquí a José García desde Sevilla. José, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, encantado de entrar en tu canal, Alberto. ¿Sabes una cosa? Te quiero contar un secreto. Desde que hablamos tú por teléfono, creo que fue el lunes o el martes, casi no he dormido. Estoy de los nervios. No, en serio. Como he explicado en la presentación tuya, yo, bueno, desde los 14-15 años llevo investigando, buscando, mirando, leyendo todo lo que tiene que ver con el Santo Grial, y la verdad que me he encontrado con mucha información que al final no me decía nada. Entonces cuando yo hablo contigo y me has dado nada, un ápice de lo que hoy nos vas a contar, pues me he dado cuenta que tú quizás seas la respuesta a eso que yo buscaba y a que muchos también buscan, porque sabemos que detrás del Santo Grial hay mucha leyenda, mucha fantasía, muchos intereses políticos y religiosos incluso, pero de eso nos vas a hablar ahora. Pero José, en mis entrevistas siempre comienzo de una manera. Antes de hablar del tema siempre hago una pregunta, que es la que te voy a hacer a ti. ¿Quién es José García? ¿Quién eres? Pues José García no es más que un investigador que en un principio, investigador antropológico, cultural, en un principio me introduje en la investigación precisamente con este tema, con el Santo Grial, y fue el propio tema el que me llevó incluso a la prehistoria. Ya de todo esto iremos hablando, que el Santo Grial no termina solo en Jesús, ni comienza solamente en Jesús, va más allá.
en la preparación de esta entrevista, he encontrado muchos datos que vamos a ir desglosando y otros que tú me irás diciendo. Pero yo quiero empezar preguntándote cómo empezó tu búsqueda o tu investigación sobre el Santo Grial. ¿Cómo comenzó esto en ti? Sí, el inicio, en un principio, fue por causa de unos restos arqueológicos medievales que existen en la población de Valencina y en la población de Santiponce, aquí en la provincia de Sevilla, en España. A partir de ahí, imbuido en los libros del Enigma Sagrado y todos los misterios de Rennes le Chateau, pues deduje que estas dos construcciones medievales, visigodas ambas, tenían mucho que ver con Rennes le Chateau y todo el misterio que le rodeaba. Ahí fue mi impulso para decir, esto no termina solamente en Francia, ni solamente termina en Jerusalén, va más allá. Y años después, sorpresa mía, que sí, realmente me encuentro con un primer dato histórico. Mi primer dato histórico que me imbude ya a realizar una investigación más seria fue descubrir que el obispo San Isidoro de aquí de Sevilla era hijo de una princesa merovingia, la saga medieval de reyes francos, los cuales se proclamaban, o parece ser posible que fuesen al menos pertenecientes a la descendencia del rey David. Luego se dijo que eran descendientes del propio hijo de Jesús y de María Magdalena, ¿no? Pero entonces, teníamos aquí al obispo de Sevilla con el monasterio de San Isidoro del Campo, con Torrijos, con una serie de emplazamientos sagrados relacionados a su memoria, y que en su investigación, y para cualquier visitante lo puede llegar a ver, que rápidamente te saltan cosas raras. José, no ¿por qué el Santo Grial crea tanta búsqueda, tanto enigma, tanta expectación? ¿Qué hay detrás del Santo Grial para que después de tantos siglos, porque estamos hablando de siglos, haya tanta gente detrás de él? ¿Qué hay detrás de él realmente? Yo opino que lo que hay detrás del Santo Grial es un sentimiento kármico del ser humano, que es el que te imbude a realizar un modelo de vida más acorde a lo tradicional en nuestra evolución física. ¿Esto qué quiere decir? Que, como hoy día dijo Noah Yuval Harari, un historiador judío actual, que afirmaba que a partir del Neolítico el cambio de vida fue muy drástico en la vida del ser humano y nos hemos convertido en esclavos de la tierra. Tenemos que plantarla, tenemos que esperar que nos dé fruto. En cambio, en el Paleolítico íbamos al bosque y todo se te daba, todo era dado. Esta similitud la podemos llegar a ver con el mito del jardín del Edén, donde el hombre paseando, pues bueno, tiene un manzano y come manzana, y paseando se encuentra un animal anciano y viejo, lo coge porque ya está moribundo, lo mata, lo sacrifica y se come su carne. Pero no existe ni una recolección, no existe una ganadería, no existe una caza. Fue a partir del Neolítico cuando empezamos a ver estos cambios drásticos que malinterpreta la subsistencia del ser humano. Y en esa malinterpretación surge el Santo Grial, aunque nos parezca muy extraño, porque en esa malinterpretación de lo que es la vida del ser humano en sí, ¿esto qué quiere decir? Cuando hablamos de la vida del ser humano, Alberto, no podemos decir que es filosofía o una creencia existencial de lo que Dios manda. No hablamos de esto. Hablamos que el ser humano existe desde hace al menos 3 millones de años, y bueno, nuestra evolución de 3 millones de años no la podemos cambiar con un neolítico que empezó hace 8.000 años o 7.000 años. Es evidente que el millón de años va a pesar más en nuestros genes y en nuestras costumbres. José, hay mucha gente que ha estado buscando el objeto, la joya, la reliquia, pero sí, hasta donde yo entiendo, creo que aquí hay una parte física, la reliquia, que ahora, luego hablamos más adelante de eso. Yo creo que aquí hay dos partes, una la física, la reliquia, y otra espiritual. ¿Podrías decirse así? Sí, y ambas van cogidas de la mano. Por eso. Ambas van cogidas de la mano. Cuando hablamos del Santo Grial como el cáliz
de la sangre de Jesús que José de Arimatea recogió en el instante de la crucifixión, cuando Longinos clava su lanza en el costado, parece ser que ese mismo cáliz ya fue previamente el usado por Jesús en la última cena, o dando pie a que hubiese dos cáliz, el de José de Arimatea y el que usó Jesús en la última cena. ¿Qué implica todo esto para relacionar el caso físico del elemento copa con el caso más filosófico o esotérico de lo que sería el modelo de vida? Jesús fue rey. Esto es algo que se ha intentado esconder, pero es impepinable. Jesús fue crucificado por Poncio Pilato por proclamarse rey de los judíos. Fue rey, hijo de David, a través de su padre San José. En el momento que toda la política de su momento, el propio Imperio Romano, que era el que manejaba en aquel momento la política mundial, observa la existencia mera de una casta real que dice que el rey ha de servir y no ser servido, que el rey es el que se arrodilla a lavar los pies de sus apóstoles, no ellos a sus pies, que el que sirve al rey es el que lo abandona todo y sigue sus pasos, no va a un gran palacio, o como podemos leer en el Evangelio de Santo Tomás, solamente tiene vida eterna aquel que haya a Jesús en medio de un roble o debajo de una piedra, no entre figuras de madera, ni casas de oro, ni joyas. ¿A dónde va todo esto? Políticamente esto es incorrecto. No podemos decir la exigencia de que existe una monarquía, traduciéndolo un poco al mito del siglo XXI, pseudocomunista. O sea, el rey está para servir y que lo que es del César, que es la moneda, se la den al César. Y lo que es de Dios, se le entrega a Dios. Esto rompía los cánones políticos y era una posible sublevación social. Vale, volviendo al Santo Grial, ¿qué nos queremos decir? Que la imagen de la copa es el instante en el cual el rey hace una última cena con sus apóstoles y se sienta en una mesa en equidad, no en un palacio, no por encima de ellos. Y en esa última cena en equidad, todos juntos como hermanos, dice: yo me entrego voluntariamente al sacrificio para que la profecía se cumpla. Y el segundo grial, o el mismo en su segundo uso, es la sangre derramada como prueba de que el ritual donde el rey es sacrificado para el perdón de su pueblo, para la salvación de su pueblo, es un hecho constatado. Entonces, no podemos decir que el Santo Grial meramente es un cáliz milagroso con que en el momento que se posee tienes vida eterna, como se podía leer en el Perlesbau de Wolfram von Schevan con el rey pescador, pero sí podemos leer una trascendencia más filosófica y más política incluso también, para decir, oye, que existió realmente un rey que estaba en su cargo político, y eso si quiero lo hablaremos después, por encima de muchos otros reyes de su época, y que aún así dio su vida por los demás, no tuvo miedo a la muerte y tampoco buscó una riqueza. Este cambio es el cambio radical de lo que es la búsqueda del Santo Grial, y este cambio evidentemente nos va a llevar a la vida del Paleolítico, a esa vida donde, al igual como Jesús, andaba por los pueblos, andaba por los caminos, comiendo de lo que el campo en sí ya le regala. Como tú has dicho, José, parece que había dos santos griales, uno el de la última cena de Jesús y otro en el que supuestamente José de Arimatea cogió la sangre de Jesús crucificado. En la leyenda o en la historia del Santo Grial se dice que ha habido muchos que han custodiado el Santo Grial. Parece que la historia dice que de esos custodios el primero precisamente fue José de Arimatea, ¿no? Con ese cáliz, vamos a decir, que recogió la sangre. Pero la verdad es que yo me he encontrado investigando
que después, creo que en el siglo XVI ya se perdió la pista y que aparecieron hasta 20 o 30 supuestos santos griales, y parece, en lo que yo sé, ahora me corriges tú, sí, parece que de esos 20 hay 2 candidatos a que uno de los 2 sea el posible verdadero, y parece que uno de ellos está en la Catedral de Valencia, que le llaman el Santo Cáliz de Valencia, y otro podría ser la Copa de Plata de Antioquía. ¿Qué hay de esto? ¿Qué me puedes comentar? Sí, en los últimos años se han hallado documentos medievales suficientes para testimoniar que el de Valencia es el verídico, el que Jesús usó para su última cena, y que posiblemente fuese el mismo que José de Arimatea volviera a usar para la crucifixión de Jesús. Pero como bien te decía antes, Alberto, el cáliz en sí es el símbolo de lo que Jesús representaba, el símbolo de lo que Jesús finalmente alcanzó a realizar, que era aquel sacrificio de entrega. Por eso, si es algo espiritual, ¿por qué esa obsesión de la gente de encontrar el físico? Sí, muy sencillo, porque si se encontraba el físico, si lo vemos desde una perspectiva benévola, ¿vale? Si encuentras el cáliz físico, das prueba que esa monarquía realmente existió, que nadie se la inventó. Hoy día seguimos todavía diciendo si Jesús existió o si no. El propio cáliz sería la prueba fehaciente no solamente de que Jesús existió, sino que realmente se entregó por los demás. Eso es la trascendencia del cáliz. Por otro lado, muchos otros lo han querido buscar dándole unas ínfulas de esoterismo o de poder, sencillamente para minusvalorar. Hasta el mismo Hitler y otros nazis, creo, ¿no? Exacto. Pero todo esto no era más que para minusvalorar esa imagen que Jesús pretendía dar de que todos los reyes del mundo debieran de ser serviles, no crear una monarquía donde les sirvan a él. Oye, José, en el libro Código Da Vinci se afirmaba, entre otras cosas, que el Santo Grial le llamaba la piedra filosofal de los alquimistas, pero también incluso se llegó a afirmar que está relacionado con la descendencia de Jesucristo, y aquí ya vamos a palabras mayores. Yo quería ir poquito a poquito. ¿Jesús tuvo descendencia? ¿Jesús tuvo hijos? Sí, tuvo hijos, si no, no hubiese sido un rabino. Incluso cuando Jesús estaba siendo crucificado, se supo que María Magdalena estaba embarazada. Sí. ¿Vale? ¿Esto es cierto? Sí. Bien. Embarazada de su primera hija, llamada Sara. Este nombre da mucha pista, ya luego entraremos ahí. Luego, posteriormente, después de la resurrección de Jesús, tuvo 3 hijos más. Sara y Ariadna son las 2 niñas mayores, y después vino Jesús y José. Son los 4 hijos de Jesús. Pero, José, afirmar que Jesús tuvo hijos, tú has escuchado lo que acabas de decir. Muchos de los que nos van a ver esta entrevista son católicos o cristianos o creyentes. Rompería de golpe y porrazo la idea del Hijo de Dios resucitado y todo lo demás, ¿no? No debiera. Vamos a entrar poco a poco, ya iremos entrando en unas perspectivas del por qué todo el tema de la descendencia de Jesús con la sang grial o santo grial de la sangre real en francés ha quedado denostado al misterio y a la crítica, o incluso muchas veces a la molestia o a la burla, pero no deja de ser una realidad. Jesús era un rabino. Cuando Magdalena ve a Jesús resucitado, como el propio Papa Benedicto XVI en su libro Jesús de Nazaret afirma, cuando Magdalena vio al resucitado, ya no lo llama ni Jesús, porque ya para el propio Papa es una entidad elevada, más allá de lo que sería lo humano. En ese momento Magdalena le llama Rabuní, esto está en el Evangelio de San Juan, y Rabuní significa rabino, sí. El maestro de la luz, que es la raíz de rabino. Para ser rabino has de estar casado, si no, no eres rabino. Esto es así de sencillo. Oye, ¿es que se casó con Magdalena? ¿O no se casó con Magdalena? Es que era otra mujer. Vale, me da igual. Si fue Magdalena,
fue María de Betania, si María de Betania y María Magdalena eran la misma. Es una severa posibilidad que María de Betania, hermana de Marta y hermana de Lázaro, fuese la propia Magdalena. ¿A dónde nos va a llevar? Que muchas veces se ha intentado ver que María de Magdalena es porque era de un poblado de pescadores llamado Magdala. Puede ser, yo no digo que no fuese de Magdala, puede ser, pero la trascendencia del nombre Magdalena no radica en que sea de Magdala. La trascendencia de Magdalena radica en que significa la torre vigía o la torre del rebaño. Y esto tiene muchísimo que ver ese título de Magdalena con el Tratado de Sabiduría o Libro de Sabiduría de Salomón, que se encuentra en el Antiguo Testamento, José, donde Magdalena Sofía es la que habla. José, al afirmar, sí, como estás afirmando tú, porque lo estás afirmando, que Jesús se casó, tuvo hijos, estamos directamente cogiendo los evangelios de la Biblia y casi destrozándolos en parte, ¿no? No, en absoluto. Quizá, doble pregunta, quizá hay ciertos libros, vamos a llamarlos apócrifos, que a ciertas personas como Constantino I quizá u otros no les interesaba que salieran tal cual. Alberto, mira, el tema de Jesús con Magdalena y su casamiento era un hecho tan real que era casi imposible negarlo. Incluso cogiendo los libros evangélicos que menos mención hicieran a la situación conyugal de Jesús con Magdalena, que son los 4 evangelios que conocemos de la Biblia, aún así podemos encontrar pruebas fehacientes que Jesús estaba casado con María de Magdalena dentro de la propia Biblia. Como por ejemplo, cuando Jesús está crucificado, hablando con María, no sabemos si Virgen María o Magdalena, ambas estaban allí a los pies del crucificado, le llama mujer. A mi madre yo no le llamo mujer. Si no conozco el nombre, disculpa, perdona. Pero cuando tú nombras el hecho de mujer y te diriges a una mujer, generalmente es tu esposa, es tu mujer. Y para más Inri es cuando le dice a San Juan, he ahí a tu madre. O sea, es como diciendo, tienes que coger a este niño, a San Juan, y hacerlo hijo adoptivo tuyo para que lo cuide. Hay, como te he dicho al principio, bueno, tú sabes, hay muchas leyendas sobre el Santo Grial y demás, ¿no? Una de esas leyendas dice que el Papa Sixto II entregó el Santo Grial a un diácono, a San Lorenzo, ¿no? Y parece que sobre el 258 o 261, no se sabe muy bien, esta copa permaneció en Huesca hasta que volvió a desaparecer. ¿Qué sabes de esto? A ver, es que si nos ponemos, Alberto, a dilucidar cuál fue el camino de la copa para saber realmente si la copa de Valencia es la usada por Jesús en la última cena o no. Como ya te decía antes, yo perdí muchos años en esa búsqueda, en la búsqueda del cáliz físico. Y cuando me di cuenta, había muchísimo más cosas, muchísimo más interés fuera del aspecto físico y no solamente que hubiese más interés, sino que el aspecto físico obviaba ese mar de interés. Era algo que te impedía verlo. Entonces, en el momento que abandonas la búsqueda de los físicos, encuentras lo que no es físico, y ahí sí existe. El otro día cuando hablamos por teléfono, corrígeme si me equivoco, porque como me diste tanta información, que alguna de esa información que me diste la apunté, pero otra la tengo en la cabeza. Creo que dijiste que el cáliz realmente no solo es una copa, sino que hay otro objeto físico, ¿no? Sí, cuando empezamos a buscar el objeto físico a través de la leyenda, vamos a ver que no solamente es descrito como un cáliz, como un vaso, sino también es descrito algunas veces como una bandeja u otras veces como un caldero.
esa simbología tenía mucho que ver, la de la bandeja, por ejemplo, con el sacrificio de Juan Bautista cuando es degollado y presentado en bandeja de plata según el mito de la hija de Herodes, de Salomé. Digo mito porque no está comprobado que realmente la muerte de Herodes, de Juan Bautista, fuese por el capricho de Salomé, sino que posiblemente fuese por una orden muy directa de Herodes Antipas. Y por otro lado, lo del caldero mágico daba mucha pista para relacionar la memoria del Santo Grial con los celtas, con los druidas. Y precisamente José de Arimatea, desde Jerusalén, en barco, después de la crucifixión de Jesús con el Grial, viajaron a Marsella y de Marsella pasó a Irlanda, junto con Britania. Evidentemente pasa por toda la corriente druídica, desde Francia, con el Perpiñán, con el tema de Carcassonne, pasando a través de los Pirineos, llega a la Bretaña y desde la Bretaña francesa, en una barquita con el estrecho de la Mancha, llegas a Inglaterra y a pocos kilómetros tenemos Salisbury ya con Stonehenge y todo el mundo celta que te llevaría a Irlanda, ¿no? O a Escocia. Y de ahí, de todo ese viaje, va a salir Roslin y va a salir muchas otras capillas relacionadas con el Santo Grial. ¿A dónde íbamos? Que todos esos parámetros físicos del mito del Grial, como copa, como bandeja o como caldero, o como la propia lanza del Longino, también se decía que como portaba parte de la sangre, también era uno de los elementos griálicos, ¿no? Lo que nos va a dar a entender es el viaje. O sea, todos esos elementos físicos están describiendo las zonas geográficas por las cuales el Grial había pasado. Era una memoria secreta para que el Grial no fuese descubierto y no fuese perseguido, porque realmente lo que podemos leer y deducir de un extraño libro que es el Evangelio del Apocalipsis de San Juan, y hablo de Evangelio, no hablo de futuro, ¿vale? Es porque es el Evangelio de lo que ocurrió después de la crucifixión de Jesús y cómo el Imperio Romano persiguió tanto a Magdalena y a su descendencia como a los desposinis. Esto es una palabra un poco rara, muy desconocida por la gente. Nunca había escuchado esa expresión. Desposini en latín significa familiar del Señor, el desposado del Señor. Y fue usada por los romanos del Imperio Romano, desde el propio Herodes, desde el propio general Tito, cuando invade Jerusalén en el año 70, fue usada para perseguir a los familiares de Jesús. Por ejemplo, Santiago, hermano de Jesús, fue asesinado, tirado por la tapia del templo de Salomón. Simón, su segundo hermano de Jesús, el cual, tras la crucifixión de Jesús, Santiago, el justo hermano de Jesús, es proclamado primer obispo de Jerusalén. Esto es importante, no es Pedro. Pedro reconoce la supremacía de Santiago como obispo de Jerusalén. Y Simón o Simeón es el que le sigue después ante la muerte de Santiago el justo. Y Simeón finalmente hallará muerte por crucifixión por orden romana con los mismos cargos que Jesús, por ser miembro de la descendencia de David. Esto daba prueba de que fueron perseguidos. José, detrás de la imagen, de la historia del Santo Grial, no podemos dejar de mencionar a la Orden de los Templarios. Indiscutiblemente. ¿Quiénes eran o quiénes son los Templarios? En un principio, 8 nobles europeos que se embarcan en la primera cruzada, entre ellos Godofredo de Bouillon y Balduino. Gracias a estos 8 impulsores de la Europa clásica, eran muy defensores de volver al mito de Roma, al mito griego, porque había visto que este catolicismo exacerbado, este catolicismo muy rancio que Europa estaba viviendo en los últimos siglos medievales, lo había llevado a una gran decadencia.
de por medio muy católicos y muy papales en un principio para ir hasta Jerusalén y matar a todo el que se pusiera por delante bajo la orden Dios así lo quiere. Ya ves tú, aquel que decía poner la otra mejilla y diciendo Dios quiere que mate a todo el que se te ponga, ¿no? Y tú, qué gran cambio. Entonces, es ahí cuando entran en Jerusalén estos 8 caballeros, es cuando empiezan a observar que le han mentido, que le han dicho, oye, ve allí que aquellos los sarracenos son una plebe de gentes malas, de casi demonios. Y cuando van allí descubren que hay judíos cristianos, que los sarracenos o los árabes en su Corán afirman que Jesús nació de vientre virgen, veneran a la Virgen María, que hay una serie de sectas cristianas en Egipto, todavía en la época de los templarios, escondidas porque habían sido perseguidas a muerte por el Papa, a muerte, como por ejemplo los gnósticos, y ellos empiezan a ver una nueva realidad en la cristiandad. Invitados a ver esa nueva realidad, empiezan a convertirse no en caballeros medievales de soldados, sino casi en arqueólogos. De ahí que vengan a decir que vivían debajo de las catacumbas, en las caballerías del templo de Salomón. ¿Por qué? Porque ellos lo que iban intentando es rebuscar arqueológicamente documentos ancestrales de la época de Jesús o más allá que dieran pábulo al papado. Y empezaron a crear una iglesia cristiana en Jerusalén, como si fuese la heredera de Santiago el Justo, hermano de Jesús, que suplantara el papado del Vaticano, porque ya ellos empezaban a ver que no era justo que la memoria de Jesús estuviera transcrita en latín, el idioma que usaba aquellos que crucificaron a Jesús, ni era justo que la memoria de él estuviese en Roma, la gran capital del dinero, la gran capital de la conquista y del imperio, cuando Jesús decía todo lo contrario. Porque la cristiandad, o bueno, la Iglesia Católica no fue creada por Pedro. Si vamos a la historia, habla de Constantino, que tú lo has nombrado. Claro, exacto. Es que hablar un pagano que supuestamente se convirtió al cristianismo. Digo supuestamente. Exacto. Pero aquí entramos ya en el cuarto libro que quiero escribir, aún no lo he terminado, de título un poco más rimbombante, Roma contra Jesús, donde se explica todo lo que estamos aquí hablando, donde el Imperio Romano muy interesante. Persigue no solamente a Jesús llevándolo a la crucifixión, o en el momento que nace, ya Herodes dice, mata a todos los niños y tienen que salir corriendo hacia Egipto porque están perseguidos, sino que incluso su descendencia o sus hermanos o sus primos también van a ser perseguidos. Y yo me pregunté por qué, Alberto. Yo me dije, aquí, con el tema del Santo Grial, hay algo más, hay una trascendencia que no es lógica. No es lógico que el hijo de un carpintero provoque toda esta movida, movida del cristianismo, movida en relación a toda la movilidad militar que el Imperio Romano realizó para ir a Judea y conquistarla en el año 70 después de Cristo, destruyendo el templo, destruyendo todas las memorias familiares o monárquicas de quién eran los Asmodeos, quién eran los de David. Se invirtieron un gran esfuerzo, dejémoslo ahí, va más allá. Entonces, en el momento que empiezo a investigar a Santiago el Justo, hermano de Jesús, como obispo de Jerusalén, empezamos a ver una serie de documentos donde Santiago mandaba una carta a Irlanda en el año... Santiago, hablamos casi coetáneo a Jesús. Jesús muere en el 33 y Santiago muere en el 55, 60. ¿Vale? Estamos muy coetáneos. Y vemos cómo Santiago manda una carta a Irlanda, y en Irlanda hay iglesia cristiana en el año 40. 7 años después, a la crucifixión de Jesús, ya existía una iglesia cristiana en Irlanda. Llegó a existir iglesias cristianas en China, donde proclamaban a Jesús como un hombre sagrado representado por una serie de mudras en la posición de sus manos, hecho que después nosotros vamos a recoger con el tema de supuesta
dedos de liebre, ¿no? Como se suele decir, la oreja de liebre. O el dedo de San Juan, tan famoso con el Código da Vinci, Leonardo da Vinci, ¿no? ¿A dónde iba todo esto? A donde vemos que con la Orden del Temple empezamos a ver que toda la trascendencia del Santo Grial, toda la trascendencia de Jesús, llegaba a ser un imperio ideológico de fe más grande que el propio imperio romano. Imagina, Roma manda una carta a España y tiene que mandar a Julio César a crear unas murallas en Sevilla para defenderla, porque los cartaginenses ya empezaban a decir, oye, que yo soy un imperio también igual que tú. De hecho, tuvieron la guerra de Cartago. Roma decía, voy a mandar una carta a Constantinopla, y Constantino dijo que la capital del Imperio Romano ahora era Constantinopla, ya no era Roma, creando una bifurcación del orden del imperio. Ya el imperio no era solamente Roma, sino que estaba el imperio oriental y el occidental. Sin embargo, Santiago escribió una carta a China y le respondían. Escribió una carta a Antioquía y le responden. Escribió una carta a Irlanda o a España y le responden. Claro, ponte en el pellejo de ese emperador. Un judío que no es nadie tiene más autoridad dentro y fuera del Imperio Romano que yo, que soy el emperador. Oye, José, sobre la Orden de los Templarios hay como dos versiones. Una, la que tú has contado en la historia, ¿no? Y parece que hay otra más, vamos a llamar esotérica o espiritual, como tú quieras decirlo, que sería un grupo de personas que actualmente existen, no sé si como orden secreta o como qué, pero si eso es así, que existen, que yo estoy convencido que sí, ¿cuál sería su función? ¿Velar la del Santo Grial si no se sabe cuál es el Santo Grial? ¿Qué hacen los templarios hoy? Velar el Santo Grial, velarlo. No el físico, el espiritual, sino velar ese otro Santo Grial más político, más social, donde a partir, hablaríamos ahora de masonerías, hablaríamos del tema de la Orden de Sion, que ojo, la Orden de Sion existió, fue creada por Godofredo. José, ¿los Rosacruces tienen algo que ver con esto? Mucho, mucho que ver, también. Eso, lo pregunto siempre. Mucho. La Orden de Sion, después de la pérdida de Jerusalén, fue llevada a Francia como salvaguarda, porque residía en Jerusalén junto con los templarios, y entonces crearon el priorato de Sion, la prioría. ¿Por qué? Porque ya es un priorato, ya es algo más pequeño, porque la orden es la grande, y esa es la que estaba en Jerusalén. Pues cuando la Orden de Sion, hace pocos siglos, creo que fue en el 1700 aproximadamente, es cesada, todos los miembros monacales de la Orden de Sion, adivina Alberto, ¿dónde fueron a parar? A la Orden de los Jesuitas. Curioso. ¿Y quién es el Papa actualmente? Francisco, que es un jesuita. Pues bien, no creo que sea casual pensar que el Papa Francisco ha dicho que Magdalena es apóstol de los apóstoles y la ha llevado ya a un lugar sagrado. Ahora es Santa Magdalena. Ya no es una prostituta, ya no es algo de lo que hay que avergonzarse. Ahora es apóstol de los apóstoles. José. Cuando Benedicto XVI escribe Jesús de Nazaret, su primer libro de una trilogía muy interesante, el Papa anterior a Francisco, Benedicto XVI afirma que María de Magdalena, cuando llega al sepulcro, dice que está sola, realmente sola. Sola en su soledad. Vuelve a afirmar otra vez. Y claro, entiéndeme, yo vivo aquí en Sevilla, con las cofradías, y no te digo la mitad, pero casi un 30 y tantos % de las imágenes de supuestamente la Virgen María que sacamos en procesión con las hermandades de Sevilla y sus pueblos son la Virgen de la Soledad, en el momento que hay un crucificado o hay un santo entierro. El Papa propiamente ya estaba diciendo que esas imágenes representan a Magdalena, no representan a la Virgen María. Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿dónde se encontraba la raíz de los templarios? ¿Qué hacen ahora? Custodiar el Grial.
no solamente pero por la descendencia de como Jesús, concepto espiritual. Y como concepto físico también, como descendencia de Jesús y de Magdalena, y que esa descendencia lleva la memoria de unos valores filosóficos que el mundo en su gobierno debieran de tener. Por esto, por ejemplo, si hablamos de masonería o de los Rosacruces, que estuvieron muy ligados en el momento de la Revolución Francesa, vamos a ver ahí un estamento de libertades sociales y de equidades, o la Carta de Libertades de Estados Unidos, también creada por masones, donde cuando tú la lees, observas ese espíritu donde, como en la Carta de Libertades de Estados Unidos afirma, todos los hombres son hijos de Dios, todos somos iguales. Esto era una resonancia muy clara a los valores griálicos que ya Jesús en su monarquía había impuesto y que Santiago había extendido por toda la extensión de la cristiandad después. José, hace como 20 años, cuando estaba yo viviendo en Barcelona, acabando mis estudios de medicina natural, tuve el privilegio de, me presentaron a una persona muy importante de la Orden de los Rosacruces. Sí. No importa quién. Y sí, porque esta persona es muy discreta. Hay que respetar el secreto de la orden. Sí, no, pero quiero decir que ella fue muy discreta y yo quiero guardar esa discreción. Pero tuvimos una conversación muy profunda y larga, como de 4 o 5 horas, toda una tarde. Y de las cosas que dijo muchas, dijo una que se me quedó aquí grabada y es la que te voy a preguntar. Él dijo: cuando aparezca de verdad el Santo Grial, aparecerá la verdad que hay detrás de él, espiritualmente hablando, y el mundo cambiará. A mí eso me dejó ahí impactado. La pregunta que yo te traslado después de lo que te acabo de decir que me dijo este señor sería: ¿va a haber un cambio mundial relacionado con el Santo Grial? ¿Puedes explicarnos esto? Vale, es lo que se espera. Es lo que se espera. Pero aparte de la ínfula de una profecía, ¿hablamos de un cambio espiritual o de otra cosa? Todo afecta. Es que cuando hablamos del cambio espiritual, Alberto, no nos tenemos que ceñir únicamente al sentimiento, al yo me siento en paz conmigo mismo porque hago yoga y en el momento de la trascendencia... No, este hombre hablaba de un cambio hasta mundial. Eso es, mundial, ahí es donde yo iba. Político. Entonces, político, correcto. Entonces, cuando trasciendes ese aspecto físico y neuronal de lo que es el yoga y lo trasciende a una acción de vida, lo que estamos hablando es que la cristiandad no es, al igual que el budismo, una religión. La cristiandad es un modelo de vida. Da igual ir a misa. Quien me halle entre medio de paredes de oro no tendrá vida eterna. Lo importante es levantar una piedra, buscar en un roble partido elementos naturales. Las primeras misas cristianas de verdad, las propias charlas que Jesús daba, las daba debajo de un olivo, en medio de un campo, arriba de una montaña, nunca en el templo, nunca en una sinagoga. ¿Esto dónde va a parar? Que si el Grial apareciera en su magnitud, imagino yo, tampoco quiero yo ponerme ahora como el iluminado ni nada de esto, sino como el estudioso que dice: oye, si el Grial es un cáliz, es una prueba física, un resto arqueológico de un acto de entrega de sangre, de un acto donde yo me entrego a morir por otro. Y que eso conste, como dice todos los curas. Para no perder el hilo, perdona que te corte, José, ¿qué sentido o qué simbolismo tenía el que se guardara la sangre de Jesús crucificado en el Santo Grial? ¿Para qué? ¿Con qué motivo? Para dar testimonio. Solo ese. Dar testimonio. Solo ese, no hay detrás. Hombre, no, vamos a ver. No podemos menosvalorar el aspecto físico por ser físico, ni menosvalorar el aspecto esotérico o espiritual por ser religioso. Sí, no. Sí. Hay que darle la trascendencia idónea. El recuerdo de la sangre de Jesús en el Grial es recordar la obligación del rey. Que incluso el rey de reyes, el que está por encima de todos los reyes, entregó su vida por los demás. Y vivió pobre, iba descalzo, y montó en burro. No vivía en palacios. Eso es lo que quiere decir. Entonces, si surgiera
nuevamente el Santo Grial sería como, entre comillas, y salvando todas las diferencias, pero debemos de buscar un punto de apoyo para comprensión de las cosas, cuando todavía no han ocurrido, sería como la Revolución Francesa, sería un punto inconexo mediante el cual la gente se empoderan de pedir su libertad y que además digan, oye, no es que me la merezca o me la tienes que dar, no, es tu obligación dármela, porque tu obligación como rey es el servicio al pueblo. José, de ahí surgen las democracias después. Con lo que tú llevas investigado más de 20 años, a veces te preguntaré como historiador y escritor, y otras veces te preguntaré como José, como persona, ¿vale? Sí. Porque sé que si te pregunto como historiador me vas a responder muy bien, pero si te pregunto como José me vas a responder de otra manera. Como José García te pregunto, ¿tú crees que por fin va a salir el Santo Grial? Y hablo literal y espiritualmente pronto. ¿Crees que va a resurgir? Como José te estoy preguntando, ¿eh? Sí, a ver, como José me gustaría, ¿vale? Pero lo veo complicado. ¿Vale? ¿Hay alguien que esté impidiendo que eso sea? Sí, claro que sí, por supuesto. Muchos. ¿Políticos, religiosos? No, religiosos y políticos y económicos, no solamente religiosos. Ten en cuenta que las enseñanzas de Jesús van más allá de lo religioso. Dad al César lo que es del César, teniendo una moneda de mano. Hasta se ha especulado que en los sótanos del Vaticano está el Santo Grial custodiado para que no salga al mundo, porque como hay tantas especulaciones... Sí, incluso el Arca de la Alianza también se habló de todo esto, ¿no? Pero Alberto, no debemos de entrar solamente en los aspectos físicos del Santo Grial. Hay otro tipo de aspectos que son más interesantes, como la equidad del ser humano. Cuando Jesús hablaba de ser hijo del Padre, o como dice JJ Benítez muchas veces esto de el Padre Celeste, a lo que estamos hablando es que todos somos iguales. Religiosamente se ha dicho siempre, pero socialmente nunca se ha hecho. Siempre hemos puesto un baremo, siempre hemos puesto yo soy más que alguien, el rico es más que el pobre, o sea que blanco más que el negro. El hecho de que haya alguien, quien sea poderoso, quien sea, que esté impidiendo el que el Santo Grial en todo su esplendor salga, queremos entender que sí verdaderamente hay un poder grande detrás del Santo Grial. Evidentemente. Como te comenté un día por teléfono, sí, cuando estuvimos hablando, y me decías tú un poco sorprendido, sí, pero es que ¿qué tiene que ver el Santo Grial con los ovnis, con los dioses sumerios, ¿no? Por ejemplo. No recuerdo qué presidente de Estados Unidos, pero el famoso este que dijo sobre la guerra de las galaxias y que para que hubiese paz en el mundo era necesario un enemigo exterior que nos ayudara, que nos invitara a vernos como iguales ante uno que ya no es igual, porque no es de la Tierra, ¿no? Puede ir por ahí el hilo. El hilo puede ir por ahí. Que entraría también tema de extraterrestres y el Santo Grial. Mucho. Y no solamente hablamos de futuro, de cábalas, de sectas, de Illuminati, no hablamos de esto solo. Volviendo otra vez a la investigación arqueológica o antropológica y científica, podemos ver cómo la descendencia de Jesús a través de San José es hebrea. No podemos dilucidar que Jesús es un alemán, no es un romano, no. Jesús es judío, es un hebreo. Y los hebreos son descendientes de Abraham, pero Abraham nació en Ur de los caldeos. Posiblemente incluso, si atendemos a los textos de Sir Lawrence Gardner, que es genealogista de Oxford y de Cambridge e historiador de las 32 casas reales de Europa, llega a afirmar Lawrence Gardner que Abraham era príncipe de Ur, porque no se podría entender de otra forma, ya que hay muchas ciudades colindantes a Ur en Mesopotamia que coinciden con los nombres de su familia, como por ejemplo Lot. Y estaba la ciudad de Lot, pero Lot era su hermano. Era como si la ciudad de Lot fuese
el condado de su hermano cuando Abraham era príncipe. O como, por ejemplo, el faraón de Egipto toma a Sara como esposa y luego se enfada. Esto es porque la esposa de Abraham era una princesa. ¿A dónde vamos a parar con todo esto? Que ya el propio Benedicto XVI, el anterior papa, también lo decía en su libro, la relación entre Jesús, la memoria judaica y la memoria de Jerusalén está estrechamente relacionada con Mesopotamia. No podemos romper el trazo cultural y antropológico de Judea y de Mesopotamia, especialmente en Ur. Y allí, ya sabemos por muchos otros libros de otra índole, que los dioses sumerios eran extraterrestres, bajaban de los cielos con naves, tenían casi aeropuertos, ¿no?, arriba de sus pirámides, y que uno de estos dioses era el llamado Enki, creador del hombre, del Adama y del Laiwa, o Laiwa, que coincide mucho con Adán y Eva. Este Enki, precisamente, es representado como un hombre pez. Luego Jesús afirmaría: yo como hombre te convertiré en pescador de hombres. Cuando se lo dijo a Pedro, Enki es representado con una mano extendida de la cual brota un agua en forma de flor de lis, que es la flor de los Borbones y el escudo de España, ¿vale? Y esa flor de lis representa la fuente de agua primigenia. Jesús afirmaría después: quien bebe de mi agua tiene vida eterna. Al dios Enki en Mesopotamia se le reconoce como el dios de las aguas. Pues bien, en relación a todo esto, Benedicto XVI afirma en su libro: Jesús se proclama rey, porque es rey de Judea a través de David, del rey David. Pero también afirma ser el buen pastor. Y esto no es casual, porque los reyes sumerios, todo esto es textual en el libro de Benedicto, no es casual, porque los reyes sumerios eran ensis y patesis, o sea, reyes pastores. O sea, que Jesús fuese un rey pastor, como nomenclatura monárquica de su descendencia, no es raro, porque su descendencia es los reyes de Mesopotamia, que son reyes pastores. José, qué cosas más profundas estás diciendo. Yo estoy, no sé si se me ve la cara, estoy... No, porque escucharte no solo es un placer por lo bien que te explicas, sino, hombre, sabemos que no estamos hablando con cualquiera. Siempre sé que mucho de lo que hablas está basado en tus estudios. Oye, José, a ver, si entonces afirmamos que Jesucristo tuvo descendencia, pregunto, ¿sus hijos o hijas que dejaron nietos para la descendencia actual de ellos tendrían pleno derecho de tener el cáliz antes que cualquiera, el Santo Grial? Y pregunto, sí. ¿Y ellos, alguien sabe de la descendencia de Jesús? ¿Dónde están? ¿Les conocen? ¿O si ellos están buscando ese Santo Grial? ¿O qué hay detrás de la descendencia de Jesús? Porque eso sí que me interesa mucho. A ver, cuando yo empecé a investigar el tema del Santo Grial, Alberto, evidentemente me incitó a investigar la descendencia, porque el Código da Vinci invitaba a esto. Y los libros anteriores a él, yo empecé a investigar el tema del Grial casi 10-12 años antes que el Código da Vinci saliera a la luz, gracias al libro de donde el Código da Vinci se basa, que es el Enigma Sagrado. Entonces yo estuve muy imbuido en las descendencias medievales, con los francos, con los merovingios, con los godos, con los visigodos, con los arrianos, con el tema también de la descendencia de los reyes de la propia España, de dónde venían los Borbones, qué relación tenía con un rey que para mí siempre fue muy importante y gran maestre del Priorato de Sion, que era René d'Anjou, el rey Renato el Bueno, conde d'Anjou, y posiblemente amante de la duquesa de Lorena, que estuvo intentando liberar París de los ingleses, y sí liberó Lorena. Juana de Arco, perdón. Sí. Entonces, René d'Anjou
recoge el título de rey de Jerusalén por parte de padre, el cual falleció. Para mí esto fue un canon. Oye, no solamente te proclamas de la descendencia de Anjou, que son los descendientes de Perceval, aquel caballero del Grial, del rey Arturo que conquista el Grial, los otros 12 no los conquista, y el propio Arturo también cae, pero Perceval sí lo consigue. Los Anjou son descendientes de aquel que consigue el Grial, sino que también eres rey de Jerusalén. Me interesó, y cuando estuve investigando la vida de este hombre, que es muy interesante, invito al que le guste estas cosas que investiga René d'Anjou, empieza a ver, Alberto, que es el creador del Renacimiento, y que posiblemente el Renacimiento fuese nombrado Renacimiento en recuerdo a René como creador, la acción de René, que era la del renacer. Era íntimo amigo de Giacomo de Medici y de Ludovino Sforza, los dos grandes creadores del capital italiano, ¿no? Pues qué curioso, Alberto, cuando empiezo a observar que en la historia de René d'Anjou hay un capítulo muy pequeño con una carta naval casi perdida de un tal Cristóbal Colón, que antes de ser nadie era marinero a las órdenes de René d'Anjou, y que el propio René d'Anjou fue el que le pagó las dos primeras carabelas, los dos primeros barcos para viajar a América. El padre de René d'Anjou tenía una disputa con el reinado de Aragón, y para evitar guerras le respeta y que el reino de Aragón cayera en manos de los que después serían los reyes católicos, de Isabel y de Fernando. Entonces, cuando descubren que Colón venía pagado, financiado y movido por el propio René d'Anjou, cuando esto lo descubren los reyes católicos, es cuando Colón cae en desgracia. Vale. ¿Qué tiene que ver esto con quién es el descendiente del Grial y qué tiene que ver esto con el Santo Grial y Jesús? Aquí me saltó la bomba. España tenía un peso específico junto con Portugal, y de hecho Portugal siempre se dice que era el puerto del Grial de Portugal. Tenía un peso específico porque posiblemente el Grial estuviera en España, no solamente la copa, sino había algo más, y que ese Grial España viajó hacia América mucho antes de Colón, muchísimo antes de Colón, y que el viaje de Colón era un viaje para recuperar ciertas cosas que ya la orden templaria había realizado para llevar a América. Qué curioso, Alberto, cuando yo veo todas estas ínfulas y investigando en otras cosas mías de antropología en la prehistoria sobre el primer poblamiento del continente americano, descubro a Quetzalcóatl, el gran dios mexicano, junto con Ku Klux Klan, Azteca y Maya, donde son representados crucificados y con barba blanca. Los nativos de América no tenían barba, pero el dios sí tenía barba blanca. José, en esta gran conspiración que dicen algunos que hay, vamos a llamarla así, gran conspiración, ya que hemos nombrado los hijos de, bueno, la descendencia de Jesús, no recuerdo ahora si fue JJ Benítez o quién, no lo recuerdo ahora, en un documental de estos que vi, que afirmaba, entre comillas, claro, no se puede afirmar ciertas cosas, pero bueno, daba a entender que posiblemente en esa conspiración algunos poderosos estarían impidiendo que la descendencia de Jesús llegara a tener el Santo Grial. ¿Tú has escuchado algo de esto? Sí, claro. Vamos a ver, uno de los grandes valedores de esa conspiración era el propio Sir Lawrence Gardner, el historiador de las 32 casas reales de Europa, quien llegó a afirmar en vida, hace pocos años falleció, que en sus estudios podía demostrar como genealogista que la descendencia de Jesús y de Magdalena pasaba por el rey de Escocia, el cual, por causa del Imperio Británico, no tiene casa real, pero que sí dentro de las casas reales era respetado como el gran rey de Europa. Y de por medio no podemos olvidar al actual rey de España, el rey Felipe de Borbón, el cual también estaría emparentado en esta descendencia.
tanto por Juan Carlos, su padre, y sobre todo por Sofía, su madre. Tú sabes que Nostradamus y otros muchos hicieron muchas profecías. En la misma Biblia, en Revelación, en Apocalipsis, hay supuestas profecías para estos tiempos. Y en ellas, una de ellas dice que, bueno, que Miguel lucha contra el dragón y le vence. Y entonces sale la verdad, la luz, no sé qué, algo así, ¿no? Muchos dicen que ese dragón simboliza a los que están detrás de esta gran conspiración y que esa lucha que va a haber, simbólica o real, no se sabe, va a tener que ver con el Santo Grial. Porque claro, respecto a esto hay mucha, ya te digo, profecía, Nostradamus. Va a salir, ya sé que te lo he preguntado antes, José, pero lo vuelvo a preguntar, ¿va a salir el Santo Grial y la verdad que hay detrás de él pronto? Creo que no. No, porque no interesa, porque no es el tiempo. No interesa, en absoluto, no interesa. Y de hecho, incluso cuando se ha intentado sacar, no ha quedado pie con pollo. Incluso yo he escuchado gente que ha investigado como tú, que incluso han recibido amenazas de muerte, anónimas. No sé si eso es verdad o mentira. No lo sé, bueno. No lo sé. Pero, por ejemplo, cuando el Santo Grial intentó aparecer con el propio Jesús, y hay un hombre considerado el Cristo que habla en público y habla con propiedad, tanto palabra como en su presencia, es crucificada. Y en el momento que nace es perseguido. En cuanto su hermano intenta proseguir toda la acción pública que ya Jesús había impulsado o iniciado, lo matan. Cuando su segundo hermano vuelve a intentar mantener, ya hablo yo, el imperio del cristianismo, porque para mí no hay otra palabra, si cojo desde Irlanda y me lo llevo hasta China, desde Jerusalén, pasando por África, Libia, Sáhara, Egipto, Antioquía, es un imperio. Y mueren crucificados por ser reyes. Cuando la Orden del Temple intenta nuevamente levantar el canto del Grial y son perseguidos hasta la exterminación, pues sí, es que no es la primera vez que se ha intentado. Entonces posiblemente, si se vuelve a intentar, se intente de otras formas más sutiles. Vamos a crear otras costumbres de vida, otros modelos económicos, mediante los cuales la sociedad en su costumbre va avanzando. Probablemente ese es el camino. No es una ruptura, es un andar. José, cuando hablé el otro día por teléfono contigo, que hablamos bastante rato, como una hora o así, yo soy, bueno, no sé si te has dado cuenta, no me conoces suficiente, soy muy analítico y observador, trato de no quedarme solo con las palabras, sino con más allá, ¿no? Entonces, de las cosas que yo recuerdo en esa conversación, dijiste que en tu lucha, en tu búsqueda, desde hace muchos años en Santo Grial, pues que hubo cambios hasta en tu vida. O sea, que no fue solo una búsqueda científica, sino, creo que hasta dijiste, yo pensé que se me iba a la cabeza o algo así, ¿no? De lo que tú estabas viendo, sintiendo, ¿no? Sí, a ver, el tema de la búsqueda del Santo Grial no solamente te lleva a contemplar una visión de la historia dispar a la que ya te habían contado. Esto, bueno, lo hemos hablado siempre. La historia se la cuentan los ganadores y en el momento que te enteras cuál es la historia de los vencidos, la historia cambia. Esto ha pasado siempre, no es nuevo. Pero con el tema del Santo Grial, como ataca o atañe directamente a la religión en la cual tú te has educado, has nacido y te has criado, la cristiana, sean católicos, protestantes, más o menos, pero al fin y al cabo los valores cristianos siempre los tenemos en nuestro modo de vida. Si hubiésemos nacido en la India, tendríamos otros valores, otras costumbres. Tendríamos la costumbre de meditar, ¿no? Por ejemplo, en vez de la costumbre de rezar. Son valores que te impregnan en tu cultura. En el momento que esos valores se ven dañados, se ven torcidos, pues tú te planteas muchas cosas. Oye, ¿esto qué pasa? Porque
empiezan a fallar tus bases culturales. Y cuando tus bases culturales, Alberto, fallan, empiezas a fallar tú en tu propia seguridad. Esto, aunque parezca que te estoy intentando dar un poco de vueltas, a lo que estamos hablando, Alberto, es que en el momento que tú piensas que cuando tú tienes un problema, un familiar se te ha puesto enfermo, un familiar ha fallecido, y tú por costumbre rezas esperando una vida futura en el cielo, que es lo que hasta ahora nos habían contado, y te dicen desde el Santo Grial, con los gnósticos, con otros libros como los arrianos, con los cátaros, oye, que lo que hay detrás no es un paraíso, que lo que hay detrás, más allá de la vida y la muerte, está más sujeto a una imagen del agua, a donde tú eres una gotita, vas a un gran mar, y que ese gran mar es Sofí, la sabiduría. ¿Pero estamos hablando de otras dimensiones o de algo simbólico? No, ni de otras dimensiones ni algo simbólico. Es que el tema del Santo Grial a mí me captó por aquí. Me capta porque digo, oye, yo siempre me gustó la filosofía, la existencial más todavía. Yo en el recreo del instituto leía Crítica de la razón de Immanuel Kant. La profesora de literatura me llamaba loco. ¿Qué hacías? Tus compañeros jugando al fútbol y tú leyendo en el recreo. Y tú leyendo a Kant, que era un mamotreto así. Entonces... Bueno, José, sin duda que esta entrevista es superior a lo que yo esperaba, porque la mayoría de la gente, cuando se habla de Santo Grial, piensa mucho, como te has dicho antes, en el aspecto más físico que en el espiritual. Antes, recuerdas que te he mencionado que yo hablé con una persona una persona muy importante de la Orden de los Rosacruces sobre el Santo Grial. Bueno, hablamos de muchas cosas. Y ¿sabes qué me dijo él? Me dijo, yo ya he encontrado el Santo Grial. Claro, yo pensando en el Santo Grial físico. Y le dije yo, ¿y dónde lo tiene usted? Y me señaló a su corazón. Y dijo, la búsqueda del Santo Grial tiene que ser una búsqueda de cada uno de nosotros. Fuerte esto, ¿no? Tiene que ser así, ¿lo ves tú así, sí, José? Sí, tiene que ser así. Tiene que ser así. Estamos hoy día... volviendo un poco a la memoria de Yuval Noah Harari, es un escritor muy interesante. Aunque sea historiador, habla mucho de antropología y de filosofía. Y volviendo a su memoria, él decía que nosotros debemos de recuperar los modelos neuronales, los modelos psíquicos del Paleolítico. O sea, se iba a casi 100.000 años para atrás, porque era el modelo donde el hombre vive en pos a lo que la naturaleza le da. En ese instante, en el momento que tú dices la realidad física circundante que a nosotros como individuos nos rodea es la naturaleza, y que cuando yo tengo hambre voy y como una manzana, y que cuando tengo agua voy al pozo y bebo agua fresca, ¿vale? La ínfula, la ansiedad, el deseo de la riqueza material desaparece, porque empiezas a atarte a lo que de verdad es la tierra, como hijo de la tierra. Esto en un principio parece muy filosófico, pero en el momento que lo trasciendes a la historia, a la antropología, dice, oye, es que es lógico, es que mi cerebro está en una evolución de hace posiblemente hasta 7 millones de años, que se ha encontrado en Grecia una parcela extraña con pies bípedos de hace 7 millones de años, cuando presuntamente el hombre venía del mono de hace 3 en África. Entonces, o sea 3, o sea 7, estamos hablando de una evolución muy extensa para que tan simplemente en 5.000 o 7.000 años de historia que llevamos económica, desde el 5.000 aproximadamente, cuando empezamos con la ganadería y las agriculturas a gran escala y secamos el Chad sahariano, que era un lago tan grande como toda la península ibérica, y hoy día ya está seco, imagina, y no es por la desertización, es porque habíamos usado esa agua. Empezamos a ver que nos separamos de la tierra, nos separamos de nuestros instintos evolutivos que nos han hecho llevar hasta el tiempo presente, y en el momento que te cambia la realidad, tú te ves perdido. ¿Por qué robamos? ¿Por qué hay adulterio? ¿Por qué hay no sé cuánto? Si lo ves desde la perspectiva, como sociedad me refiero, si tú ves esa patología social desde la perspectiva de la antropología, empiezas a ver que
nuestro instinto primario es que cuando yo llego a un árbol lo cojo porque tengo hambre. Y que un niño chico no entiende de precio. Un niño chico ve algo que le gusta y lo coge. Es la madre la que tiene que ir detrás diciendo, niño, no coja eso, que hay que comprarlo. Pero eso es una educación que nos la tienen que dar ahora, porque nuestro instinto no está. Entonces, cuando hace como 30 años, quizá más, yo tengo 54, cuando yo me inicié en magia Wicca, uno de mis maestros, bueno, una de las primeras cosas que se hace iniciación, pues es enseñarte a montar el altar, ¿no? Con los elementos, el agua, el fuego y todo eso, ¿no? Y cuál sería mi sorpresa cuando pone un cáliz, que él llamó grial, y yo le llamé cáliz. Y entonces yo veía el aspecto físico como lo ve cualquiera que no está iniciado, ¿no? Y él me explicó, pues lo que estamos hablando. Me dijo que en Wicca y en cualquier movimiento espiritual el cáliz representa, pues eso, lo que significaba Jesús, pero ya no solo desde el aspecto religioso. Hablando de Jesús, José, con toda la investigación que tú has hecho, todo lo que tú sabes, realmente para ti, ¿quién es Jesús? Para ti, para ti. No me hables de lo que dice la historia. A ver, que Jesús fuese rey de los judíos es un hecho. Que fuese hijo de José y de María es un hecho. Sí. Que fuese hijo de Dios o hijo del Padre Celestial, que para mí es algo distinto a Dios, porque si tenés el Antiguo Testamento con las guerras de Yahvé, no es el Dios de Jesús, que dice paz para todo el mundo, es algo muy distinto. Empezamos a ver que todas las expresiones que se le han dado a Jesús son reales. ¿Era rey? Sí, San José venía de la descendencia del rey David. ¿Y para ti qué es Jesús? Pues posiblemente fuese, es lo que te intentaba explicar, después de unir o unificar todos los datos históricos contados sobre Jesús y el por qué su hermano, y si es rey, su hermano sería el candidato a seguir la memoria cuando él falta, así Jesús lo dejó dicho, cuando yo no esté y tengáis problemas dirigiros a Santiago, así lo dejó Jesús dicho. Empezamos a ver que existe una memoria histórica, monárquica, muy potente, muy poderosa, como para que Santiago, repito, escriba una carta en Irlanda y le hagan caso en China. Creo que nosotros todavía no alcanzamos a comprender, porque ya estamos acostumbrados con los emails, o este ejemplo de Skype, a comunicarnos, pero piensen en el año 40, en el año 50, que la carta llegue a Irlanda, que ya esto es impensable que una carta llegue, y que encima el irlandés con su idioma celta le haga caso a un judío que dice ser hijo de un carpintero, si es hermano de Jesús, hijo de José, de un simple carpintero. El druida o el rey de turno de Irlanda, la carta la tira al mar de inmediato, sin embargo la toma. Entonces ahí es cuando yo me empiezo a preguntar, tiene que haber algo más. La identidad de Jesús no trasciende meramente por ser hijo de un carpintero, ni por ser rey de los judíos a nivel histórico, ni por ser hijo del Dios de los judíos, que si tú lo llevas a Irlanda dirás, sí, yo reconozco que Jesús es hijo de Dios, pero no de mi Dios. No tiene nada que ver el Yahvé con el Dios celta, ¿vale? O varuna, ¿no? Sin embargo, cuando empiezo a ver la ascendencia de Jesús, que eso sí era más histórico, teníamos árboles genealógicos, ahí teníamos más datos para hacer un trabajo más serio. Como decíamos antes, empiezo a ver que la descendencia de Jesús pasa por Abraham y pasa por Adán y Eva. Todo muy metido con el mundo sumerio y el mundo mesopotámico. Pero, ¿cuál es mi sorpresa? Que hace cuestión de unos 9 o 10 años, muy poco, se hacen unos trabajos de arqueología en Castilleja de Guzmán, un poblado de aquí de Sevilla, muy cerquita de donde vivimos, y sale el estudio de un dolmen que siempre sabíamos que estaba allí, pero nadie lo estudió. Entonces Javier Verdugo, que es el director de la excavación que la Junta de Andalucía realiza en este yacimiento, para sorpresa de pocos, porque no trascendió esa aclaración,
a mí cuando lo leí en el periódico casi me llevo las manos a la cabeza, afirma que el dolmen de Montelirio en Guzmán es igual en su formación como en el ritual de enterramiento a los enterramientos o a los palacios fúnebres, porque eran palacios, de las reinas de Ur en Mesopotamia. Y dije, uy, frena. ¿Cómo me puedo yo comer que un dolmen de aquí de Sevilla, con la prehistoria de aquí, tenga una relación con la monarquía de Ur, de los caldeos, de donde Abraham era príncipe, posteriormente? Empiezo a investigar, y Alberto, si ya era sorpresa el propio titular, mayor era la segunda sorpresa de la investigación inicial que hice. Puse monarquías de Ur, a ver quién fue el primer monarca. Y lo que me encuentro es que el primer monarca se llama Mesanepada de Ur, ¿vale? Gobernó 80 años, todo es perfecto, pero su reino era del 2500 a.C. Sin embargo, el dolmen de Castilleja de Guzmán en Sevilla era del 3000, 2900 o 3200, del 3000, 5 siglos antes a que en Ur existiera el primer rey. Sigo investigando ya muy sorprendido con este dato, donde ya no es lo de aquí igual a lo de Ur, sino lo de Ur igual a lo de aquí. Lo de aquí estaba antes. Sigo investigando y descubro que la primera monarquía de Ur no surge por una guerra, no surge por algo así, no, es que existió una inundación, toda Mesopotamia queda inundada. Ahí estaban los registros de barro y los registros de todo este agua. Y cuando nos llega a dar es... cuando nos llegamos a dar cuenta es, Alberto, que Ur se crea para dar forma al comercio mesopotámico, porque como todas las ciudades habían sido inundadas, no había comercio, no había gobierno, no había nada. Cuando vuelvo otra vez a investigar el dolmen de Montelirio, veo que en ese dolmen hay pruebas de la existencia de marfil de la India. Y dije yo, esta gente con el comercio iban a Mesopotamia. Desde Mesopotamia está la India relativamente mucho más cerca que desde España, es evidente, y lo que hacían los mesopotámicos es lo de la India me lo traigo al puerto para que cuando lleguen los occidentales vendérselo. Si Mesopotamia caía en una inundación, ese comercio se para. Entonces, ¿cuál fue mi teoría? La ciudad de Ur y su monarquía posiblemente estuviese fundada por estos comerciantes españoles que en barco habían llegado hasta Mesopotamia para ese comercio de marfil hindú. Cuando empezamos a investigar esta seria posibilidad, lo que me encuentro es que incluso el ADN de los príncipes fenicios, el imperio que está a muy poquitos kilómetros del sur de Ur, son de ADN español. Y tú dices, oye, vale, ahora vamos aquí cazando pruebas. Cuando vuelvo al Grial, con toda esta documentación y la trasciendo al Grial, y veo que el padre de Abraham se llama Eber. Y digo, que el río más grande de España es el Ebro. ¿Cómo llamaría yo a los poblados prehistóricos que vivían a las orillas del Ebro para pescar sus peces? Los hebreos, porque viven en el Ebro. Y si son comerciantes famosos que costeando con sus barcos por el Ebro salen al Atlántico y desde aquí llegan por el Mediterráneo ya hasta Ur, pues estos serían los hebreos, los del Ebro, que vienen a comerciar con nosotros. Si Ur es una ciudad comercial, como atestigua la equidad de los dos yacimientos prehistóricos y monárquico en Ur después, y vemos que el comercio era lo que nos unía desde España hasta Mesopotamia, tal vez empecemos a ver que la monarquía de Ur fuese la descendencia de esos comerciantes que necesitaban una ciudad en Mesopotamia para que el comercio no se perdiera. Si esto fuera así, me estás diciendo, me decía yo a mí mismo, libro, me estás diciendo que Jesús y su ascendencia son de esos comerciantes
españoles. Pues bueno, ante esa cuestión, yo repaso todos los apuntes, porque era para repasarlo. Ya Jesús no era un simple judío, y cual me doy cuenta, la sorpresa es que Jesús afirma que el buen pastor es aquel que cuida del rebaño, y que cuando una oveja se pierde, él va y la recoge. Pero hay que tener cuidado, y el buen pastor ha de llevar una espada para defender a su rebaño, porque siempre vendrá el ladrón que robe el rebaño, y el buen pastor es el que da su vida para defender al rebaño. Pero que el ladrón, cuando robe el rebaño, como no conoce el nombre de cada individuo del rebaño, él no podrá gobernarlos, porque no conoce la identidad secreta, que es el nombre judío mágico por el cual se conoce a Dios. Si te vas a los mitos de Tartesos, a la prehistoria o protohistoria de Andalucía, descubres el mito de Hércules con Gerión, el gigante que tenía un rebaño de bueyes rojos, que Hércules venía a robarlos. Gerión se enfrenta a Hércules, fallece en el enfrentamiento y Hércules mata a Gerión, pero cuando Hércules había robado sus bueyes rojos, no llega hasta Grecia porque no conoce el nombre de cada uno de los bueyes rojos. ¿Cuál es mi segunda, ya mi quinta sorpresa? Que las profecías de la llegada del Mesías, que hoy día la cultura o el pueblo judío tiene para la reconstrucción del Templo de Salomón nuevamente en el siglo XXI, es el nacimiento de un buey rojo o de un becerro rojo, inmaculado, sin manchas, completamente rojo. Y digo, contras, estos son los bueyes de Gerión, los de aquí. Pues cuando empecé a investigar Tartesos, me di cuenta que la raíz del grial, porque en fenicio y en sumerio, o sea, en todos los idiomas cananeos o africanos, porque el egipto también trasciende en un lenguaje protohistórico igual que el cananeo, no se escribe solamente se pronuncia, pero no se escribe la vocal. Entonces grial sería GRL, la I y la A se oprime. No sé si lo entendemos. Sí. Todos los reyes de Tartesos llevan la raíz GR. Gorgona, Argantonio, Gerión, GR otra vez. Y tú decías, oye, esto del grial no será una simbología de la memoria de los reyes descendientes de la Gorgona Medusa, madre de Argantonio, madre de Gerión, madre del caballo Pegaso, de donde Mahoma, cuando asciende a los cielos, asciende en un caballo con alas, que es Pegaso. Cuando empiezo a investigar esta mera posibilidad, me encuentro, Alberto, con la aclaración de todo. Jesús afirma, antes de entrar en la última cena, que al igual como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena, cuando Jonás desde Jerusalén en barco se dirigía hacia Tarsis, la capital de Tartesos en Cádiz, hubo una gran marejada y tuvieron que tirarlo por la borda y una ballena se lo comió. Vale. Igual como Jonás estuvo 3 días y 3 noches y salió vivo, Jesús estará 3 días y 3 noches en las entrañas de la tierra y él saldrá vivo de ellas. Así Jesús se lo comunica a Nicodemo antes de entrar en la última cena. Posteriormente, en otro momento, también Jesús dice, quien quiera entender mi mensaje profundamente, previamente ha de entender el libro de Jonás. Sin el libro de Jonás nunca me entenderás. Era un preámbulo y Jonás era Tarsis. Pero luego Jesús afirma que la casa, o sea, la casa del Padre es el templo, el cual en 3 días lo destruyo y en 3 días lo volveré a construir. Pero es que el templo se hace con los barcos procedentes de Tarsis, en los tiempos de Salomón. Sin duda muy muy interesante todo lo que cuentas. Oye, José, mucha de la gente que nos está viendo busca espiritualmente. Yo estoy convencido que después de escucharte hoy a ti, que muchos han entendido, como yo, que no solo esto es un objeto, bueno, que no es un objeto físico,
Muchos van a entender que la búsqueda espiritual que estaban haciendo realmente era una búsqueda del Santo Grial. Para terminar, José, ¿qué consejo le darías tú? Porque claro, como hay tanta información y a veces la gente se bloquea, hasta se cansa, yo ya no quiero seguir buscando el Santo Grial. ¿Qué consejo le darías tú a las personas que están buscando el Santo Grial, o llámalo como tú quieras, la luz? ¿Qué consejo le darías? En un inicio, porque los inicios siempre son los más físicos, los más materiales, en un inicio que coja la librería, y hablo de librería, son muchos, de los libros de Sir Lawrence Gardner. Para mí es el investigador más fiable. ¿Por ahí aconsejas que empiecen por ese autor? Exacto. Yo al menos por ahí empecé a crearme una luz clara, después de mucha ínfula, después de mucho mito, y que te liabas, ¿vale? Seguidamente yo le invito a todo el mundo siempre a leer el Mahabharata hindú, de donde surge el Bhagavad Gita, que no es más que un mero capítulo del Mahabharata, que son 2 tomos. Ahí al lector le sorprenderá muchas cosas en relación al Grial. Muchas cosas. Hay un rey pescador también de por medio en el Mahabharata, y hay un dios que se hace cuerpo de luz como Jesús y habla igual que Jesús, que es Krishna. Yo creo que estos dos, Sir Lawrence Gardner te va a dar un cuerpo histórico a la investigación del Grial, y el Mahabharata te va a dar un cuerpo filosofal a la búsqueda existencial del Grial. La mezcla es la que a mí me hizo... Esos autores están muy bien, pero también tienen que leer el autor que está aquí delante de la pantalla. Tú tienes, creo que 10 libros ya publicados, ¿no? Ahora mismo son 9 y estoy terminando el 10º y replanteando el 11º. Con el que estás comentando, que comentaste antes, ¿verdad? Sí. De los libros que has publicado, el que pueda esclarecer más sobre el Grial, ¿cuál sería? Génesis del Grial 1 y 2. Es una trilogía, ¿vale? Pero principalmente... Son 2 libros, ¿no? Principalmente Génesis del Grial 2 y Génesis del Grial 3. De José García Velázquez, ¿no? Velázquez en Amazon, Génesis del Grial. Muy bien. Bueno, y no me quiero... Sí, di, José. No, ahí lo que vamos a explicar es, en estos 2 libros, el viaje histórico y existencial que hace el Grial desde los tiempos de Abraham a través de Moisés, y el viaje que ya en sí llega a Jesús, hablando de los esenios, hablando de la Orden del Dragón, hablando de la Orden de Ta en Egipto, de la faraona Soben-Nefru. José, es que está muy bien que recomiendes esos libros, pero yo no quiero desmerecerte a ti, porque en lo poco que te conozco, quiero decirte algo. Yo antes de acabar mis entrevistas suelo lanzar un pequeño resumen de lo que me ha parecido el entrevistado. Bueno, ya antes tenía una idea preconcebida tuya, porque por el teléfono cuando hablamos ya... Lo que me ha quedado claro es que José no solo es un investigador, que sí, que lo es, que le encanta la historia y entender la verdad por medio de la historia. Eso ha quedado más que claro, yo creo. Pero sobre todo lo que he entendido de ti es que que has instado a la gente a que busque la verdad en el sentido más profundo y espiritual del Santo Grial, ¿vale? Y yo por eso, una persona que se ha tirado tantos años investigando como tú, merece la gente que lea esos 2 libros que acabas de nombrar, porque estoy convencido que en las casi 2 horas que hemos estado hablando es imposible que tú puedas dar todos los datos y todos los detalles. Es imposible, por mucho que estuviéramos hablando. Por ello es de obligada lectura esos 2 libros de José García que acabas de nombrar. José, yo no quiero despedirte, no quiero irme de aquí sin que por favor nos hables de ese proyecto que tienes de un museo que próximamente se va a abrir en un pueblo de Sevilla, cerca de donde vives. En Salteras, cerca de las espaldas de Itálica. Háblanos de ese proyecto, de ese museo. Sí, ahí es un proyecto bonito para la educación de los más jóvenes de colegios e institutos, donde intentaremos exponer ampliamente el viaje de la humanidad cognitiva, de la mente, de cómo nosotros, como yo decía en mi primer libro sobre el Atlantis, en la búsqueda del alma humana, ¿qué nos hizo humanos? Desde los tiempos de los dinosaurios hasta el primer poblado sedentario, y bueno, ahí intentaremos recrear hechos históricos
no conocidos que te van a replantear las esencias de lo que creemos que es nuestra sociedad, que es de donde, lo que decíamos antes con el Santo de Alberto, lo que nos da la base. ¿Para cuándo se tiene previsto que se inaugure? Creo que sobre marzo, abril aproximadamente. De 2020, ¿verdad? Del año 2020. Pues estaremos muy atentos porque suena muy interesante, José. José, quiero darte enormes gracias por no solo por una, yo no considero esto una entrevista. Yo esto considero un regalo de lujo. Un regalo de lujo porque encontrar una persona que hable con tu claridad, incluso te diría que a veces te cortas, valga la expresión, porque yo sé que tú tienes mucho más conocimiento, pero que tienes empatía y sabes que igual el oyente se puede perder, y he visto que te has retraído en dar muchos más datos. Por eso te encomio y me encanta cómo has sido en esta entrevista, porque dentro de ser histórico, de ser pues eso, un científico y como tú eres, ¿no? Has sido sencillo y ameno. Yo te he entendido absolutamente todo lo que has dicho y estoy convencido que la gente también. Y aunque igual la gente esperaba algo más fuerte, yo creo que, decía mi abuelo, te lo puedo decir más alto pero no más claro. Y creo que ha quedado claro qué es el Santo Grial y el verdadero sentido que tiene que tener. Dentro, Alberto, sí, dime. De lo que estás resumiendo un poco, llevas razón. Tal vez muchas veces se peca de excesiva cátedra, de excesivo tecnicismo, y quisiera aclarar para las personas que no hayan tal vez entendido la trascendencia de lo que aquí mucho se ha explicado, es que cuando hablamos de España y cuando de la España o de la península ibérica, mejor dicho, prehistórica, de aquella de la que vio luz de donde surgirá Abraham y el pueblo hebreo. Me estás hablando de Tarsis y esa zona, ¿no? Exacto, cuando hablamos de Tarsis, cuando hablamos de Tarteso, cuando hablamos de los hebreos que vivían en el Ebro, estamos hablando de la Atlántida. Que lo mencionamos, además me acuerdo por teléfono. Exacto. Es muy interesante. Exacto. Estamos hablando de que Jesús posiblemente es un descendiente de los reyes atlantes. Madre mía. Y ahí sí encontramos la causa por la cual esa expansión fue reconocida por muchos otros reinos ajenos al judío. José, sí o sí tienen que leer tus libros. Sí o sí. Y como digo, es tanta la información que yo sé que te reprimes, porque claro, contar una entrevista de 1 hora y media, 2 horas, tantos datos es harto difícil. Pero lo has hecho muy bien. Ha entrado tu información de una forma suave, porque yo la he entendido y yo no me creo un doctor ni me creo nada, me creo normal, la hemos entendido. Y sobre todo, lo que me ha gustado de ti, te lo digo de verdad, es el cariño y la sencillez con la que te has dirigido a nosotros. Porque yo he conocido muchos historiadores y muchas personas letradas, y algunos pues como que tú sabes, ¿no? Y sobre todo resalta tu sencillez. Y de verdad te agradezco muchísimo tu tiempo y tus palabras maravillosas sobre Santo Grial. José, gracias. Para finalizar, Alberto, un inciso. Sí. El título del libro de Génesis del Grial 3 en relación a Jesús. Sí, el que estás escribiendo. No, en Génesis del Grial, la tercera parte. Ajá. No sé si se ve. Sí. Eso es. Mira, no sabía que lo tenías ahí. No sabía que lo tenías. Pues sí. La raíz de todo lo que hemos hablado es su segundo título. Jesús, maestro del hombre. En el momento que a Jesús lo veamos como un maestro, que es lo que él se proclama, y sus discípulos son los que están alrededor del maestro para aprender. Ahí entenderemos realmente lo que es el Grial. Ahí entenderemos lo que es el Grial. Ajá, perfecto, maravilloso. Pues muchísimas gracias, de verdad. Vuelvo a reiterarme. Gracias. Y estamos en contacto, José. Un saludo desde Un abrazo y muchas gracias. Gracias.